Bendiciones, hermano. Les saludo en el nombre del Señor, ¿verdad? A mí me tocó fruto del Espíritu. Y si puede ir a Gálatas 5, 16, 16 al 26, voy a orar a los que lo buscan, hermano. Señor, te doy gracias por este día, Señor. Encomiendo mi espíritu a ti, Señor. Dirígeme tú, Señor, que seas tú que tome el timón de mi boca, Señor, y dirija a donde tú quieres llegar, Señor. Que esta palabra que tú me has dado, Señor, también pueda llegar al corazón de los hermanos míos, así como tú lo has hecho conmigo, Señor. Y a todo aquel que escuche esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando lo tenga, me pueden levantar la mano. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén y amén, hermano. Y yo quiero empezar con una pregunta, ¿verdad? Así como el Señor me lo ha ministrado. Y la pregunta es, ¿qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo en nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones. Es llamado el fruto y no los frutos, porque cuando el Espíritu Santo nos da este fruto, es un solo fruto, pero con 9 características, y no puede haber uno sin el otro. O sea, es un fruto porque el Espíritu Santo no elige dar ciertas características a ciertas personas y a otras para otro grupo, como por ejemplo, que a uno le dé el amor, paz, y a otros paciencia y benignidad. Al contrario de los dones del Espíritu Santo, que sí son dados individualmente, que son una habilidad que el Espíritu Santo le da a alguien para que pueda ser más útil en la obra de Dios y llevar a otros a Cristo. Pero el fruto del Espíritu Santo son los resultados de los cambios en ti personalmente, que son el resultado del Espíritu Santo obrando en ti. Y al contrario de los dones del Espíritu, cuando venimos a Cristo, Él nos da el fruto a todos por igual. Nos da estas 9 características que deben marcar y distinguir a un discípulo de Cristo. Ese fruto es el mismo, es, es al mismo tiempo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Si analizamos cada una de las 9 características del fruto, nos daremos cuenta que forman un carácter, proyectan una personalidad y esa personalidad una persona. El fruto del Espíritu Santo no es ni nada, ni más ni menos que el precioso y dulce carácter de nuestro Señor Jesucristo, implantado sobre nuestros propios carácter humano, casi siempre amargo, agrio
de olor no grato y seco por las huellas de nuestros pecados. Es el Espíritu Santo quien produce en nosotros, a través de su fruto, ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús y que se demanda que haya en nosotros. El Espíritu Santo nos capacita para ejercer nuestros dones espirituales, como dice en Efesios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, y así administrar con eficacia y autoridad, haciendo uso del carácter de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Solo el carácter de Cristo tiene todos los atributos que menciona Gálatas 5, 22 y 23 de modo perfecto. Es el carácter de Cristo y no los caracteres de Cristo. Con el fruto del Espíritu demostramos la presencia de Cristo en nuestro andar diario, en la forma en que realizamos nuestro ministerio y servicio, en el modo que tratamos a nuestro prójimo y nos conducimos en nuestros asuntos cada día. El fruto del Espíritu Santo es Cristo en nosotros, hermano. El Espíritu produce estos rasgos del carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo. Ellos son el producto del control de Cristo. No podemos obtenerlo por nuestra cuenta y tratar de llevarlo sin su ayuda. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestras vidas a la de Él. Y quiero repetir con esto otra vez, hermanos. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestras vidas a la de Él. Juan 15, 4 y 5 dice: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneces, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Debemos conocerlo, amarlo, reconocer, recordarlo e imitarlo. El resultado será que cumpliremos con el propósito de la ley, amar a Dios y al prójimo, debido a que el mismo Dios que envió la ley, también envió al Espíritu Santo. El resultado de una vida llena del Espíritu estará en armonía perfecta con la intención de la ley de Dios. Un cristiano que abunda con el fruto del Espíritu cumple la ley mucho mejor que una persona que observa los rituales y que tiene muy poco amor en su corazón. Es interesante ver el contraste en Génesis. Vemos que Adán y Eva también comieron de un fruto, pero el fruto que ellos comieron los llevó a lo contrario de lo del Espíritu Santo ofrece. Cuando ellos desobedecieron y comieron del fruto, recibieron las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero cuando nosotros obedecemos el Espíritu Santo, nos invita a comer del fruto más delicioso que podamos probar. Ese fruto nos traerá amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No solo para reflejar el carácter de Cristo, pero también para vivir una vida en paz y en alegría. Pero el contraste, podemos ver el resultado del fruto de las obras de la carne. Porque cuando Adán pecó, lo primero que hizo después de comer del fruto es sentir temor y vergüenza y se escondió. Después vemos cómo culpa a Eva en vez de protegerla, y ahí vemos la falta de amor
y egoísmo. El fruto del Espíritu te lleva a caminar con Dios. El caminar con Dios es tener una relación personal con Dios, es ayunar, orar e interceder y estudiar y meditar en su palabra y predicar su palabra. Alineémonos a su voluntad y negando a nuestros deseos pecaminosos. En los tiempos de Génesis era un tiempo de mucho pecado y desorden, tanto que Dios mandaría destruir la tierra a través de la lluvia. Pero aún en medio de tantos hombres injustos y pecadores, se encontró un hombre que agradó el corazón de Dios y caminó con él. Enoc caminó con Dios y se consagró. Aún en medio de una generación perversa y pecaminosa, no se contaminó, vivió en santidad y lleno de fe. Y eso agradó tanto a Dios que Dios lo arrebató. Aleluya. Enoc caminó con Dios 365 años. Un recordatorio para nosotros donde Dios nos dice que cada día del año debemos caminar con Él. Enoc fue un prototipo o un ejemplo de cómo la iglesia gloriosa debe caminar con Dios y cuál será el resultado, el arrebatamiento, hermanos. Enoc caminó, Enoc empezó a caminar con Dios cuando nació su hijo Matusalén. Esto nos habla de un nacimiento y así en nosotros el fruto del Espíritu. Es el resultado de la nueva vida en Cristo. Asimismo, como un bebé empieza pequeño, pero con el tiempo y la alimentación y el cuidado va creciendo y el resultado es una persona fuerte y saludable. En comparación, así debe ser una iglesia gloriosa que vive llena de ese resultado. Vamos a ver en más detalle las 9 características que completan el fruto. Algo muy importante en estas 9 características, si decimos que son el reflejo de la naturaleza de Cristo, tenemos que verlas a través de los ojos de Dios, con ojos espirituales y no a través de nuestro entendimiento humano o nuestros conocimientos terrenales, porque aunque estas características parecieran que se ven en el mundo, no se ven a su máximo potencial o en su plenitud, sino parciales. En el mundo, estas características no se ven en su perfección, sino mezcladas con pecado y humanidad, porque solo en Cristo se perfecciona cada característica. Y empecemos con el primero, el amor. Para Dios, el amor es esencial. Todo aquel que ama a Dios debe amar a su prójimo. No es una sugerencia, es un mandamiento. Y quiero repetir esto, hermano. No es una sugerencia el amar, es un mandamiento. Por lo tanto, es un amor que incluye una decisión y no una emoción que va y viene. En el mundo, el amor es egoísta, es interesado, busca su bienestar. El mundo siempre te dice, ámate a ti primero. En la iglesia, especialmente, se ha abusado y se ha malinterpretado lo que es el amor. Muchos bajo el amor han tolerado el pecado y han llamado a lo malo bueno, y bajo el amor han aceptado la mentira. Pero el amor de Dios en su perfección siempre nos llevará a amar sin contradecir su palabra, porque el amor de Dios está comprometido con salvar al hombre y no hacerlo sentirse bien. El amor de Dios está comprometido con tu alma y no con tus deseos ni tus emociones. El amor de Dios corrige y no te deja en el engaño. Y por eso aquí muchos se confunden con el amor. En los 4 evangelios vemos la historia de Jesús cuando limpia el templo. La historia en Juan 2, 14, 16. Se los voy a leer. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas,
Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Si leyéramos esta historia al mundo, de seguro dirían, eso no es amor. Pero, ¿qué nos dice su palabra en Proverbios 3:12? El Señor corrige al que ama como lo hace el padre con su hijo amado, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Jesús, aunque sí estaba enojado y con justa causa, también muestra su amor al corregirlos y no dejar que se queden en el engaño. El amor del mundo hubiera dicho, déjenlo, no es tan malo, no es tan malo y están trabajando para sostener a sus familias. Pero el amor de Dios te dice, ¿de qué te sirve sostener a tu familia en lo natural si terminan en el infierno? Y meditemos, hermano, en esto. El segundo, el gozo. El gozo del Señor es la fortaleza de los que le creen a Dios y en sus promesas. El gozo que Dios nos da no depende de las circunstancias, sino que fluye del interior. Como creyentes, cuando llegan las dificultades, sabes que el dolor y la tristeza no durarán para siempre. Lo cierto es que en medio de las pruebas puedes tener gozo en la seguridad de tu salvación. El gozo no se puede confundir con la felicidad. El gozo solo lo puedes recibir al nacer de nuevo. La felicidad que tiene el mundo es temporaria. Es basada en circunstancias, posesiones y relaciones. Algunas veces pensamos que el gozo es estar siempre riéndonos o estar siempre felices y no sentir tristeza, pero el gozo es más profundo que una emoción, porque el gozo te da la fuerza para poder sobrepasar cualquier tormenta o problema, entendiendo que todo esto es temporario, porque cuando podemos tener gozo en medio de los días más difíciles, es porque hemos entendido que hemos recibido algo eterno, nuestra salvación. Por eso Habacuc pudo decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque le falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas, no, y no hayan vacas de los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Bendito Dios. El gozo nos detiene de entrar en depresión, frustración y afanes. El gozo te da la fuerza para llegar a la meta. Jesús, en camino al Calvario, no se rindió y cargó esa pesada cruz hasta llegar a la meta. ¿Cómo podría haber gozo en medio de tanto sufrimiento? El gozo de Jesús era que todo ese sacrificio era para poder darte salvación a ti y a mí. Ese gozo le dio fortaleza porque él sabía que vería el fruto de su aflicción y sabía que un día esa cruz que trajo tanta aflicción, hoy día tú y yo y millones de personas podríamos mirarla y gozarnos en ella. Aleluya, hermano. Yo le doy aplauso al Señor porque por su misericordia para con nosotros, hermano. Aleluya. La tercera, la paz, hermano. La paz que Dios nos da abarca todas las áreas de tu vida, porque sabe que tu vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Aún en medio de circunstancias adversas, sabes que el Dios soberano cuida de ti y tiene un propósito y planes de paz para tu vida. Con tu confianza puesta en Él, aprendes a echar el miedo a un lado y a encontrar la verdadera tranquilidad. Como el gozo son similares, la paz que el mundo tiene también es temporaria y circunstancial. En el mundo, la paz es ausencia de guerras, problemas y pleitos. Pero la paz que nos da el fruto del Espíritu, como dijo Jesús en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones ni tenga miedo. No es como la del mundo. La paz de Dios sobrepasa el temor.
Si el gozo nos da la fortaleza para sobrepasar cualquier tormenta, la paz nos da la confianza y tranquilidad para permanecer en ella hasta que Dios nos saque. Vemos este gran ejemplo de la paz de Dios en Lucas 8, cuando se levantó una gran tormenta y en medio de ella Jesús dormía tranquilamente. Jesús sabía que su Padre lo cuidaba y que su vida estaba en las manos de Dios. Esto es tener paz en medio de una tormenta. Cuando has rendido el timón de tu vida al capitán que es Cristo, puedes tener verdaderamente paz en medio de cualquier crisis. La cuarta, paciencia. La paciencia es muy importante en la vida porque pasamos bastante tiempo esperando a que suceda lo que deseamos. En el Señor, la paciencia implica perseverar y seguir adelante en fe, aun cuando no vemos cambios. La paciencia se manifiesta cuando logras entender que Dios sabe cuál es el momento perfecto para que sucedan las cosas. Él promete ayudarte y no te abandona en tus tiempos de espera. Solo debes creer, ser paciente y confiar que Él obrará. Ahora, más que nunca, la iglesia gloriosa necesita de esta característica de la paciencia, esperar el arrebatamiento de la iglesia. En segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos cuán paciente es Dios ahora, esperando que todos se salven. Pero no solo podemos ver esto ahora, lo podemos ver desde Génesis también. El fruto, en la palabra fruto en el griego es carpos y significa lo que resulta en beneficio y descendencia. Enoc tuvo a Matusalén y el nombre de Matusalén quiere decir su muerte trae juicio. Es por esto que Matusalén fue el hombre que vivió más años en la historia del mundo. A través de la vida de Matusalén, Dios mostraba paciencia y alargó los días para que muchos se salvaran antes de traer el juicio a la tierra. También vemos cómo Enoc, por vivir una vida llena de fruto, su descendencia fue librada del juicio. Por eso la iglesia gloriosa debe vivir una vida llena del fruto, como lo hizo Enoc, para que nuestra descendencia pueda ser librada del juicio. La 5, benignidad. La benignidad es una cualidad en alguien cuya esencia parece predispuesta al bien. La benignidad es una cualidad que se caracteriza por hacer el bien de manera desinteresada, perdonar y amar a los demás. La benignidad es la manera en que tratamos a los demás, siendo amables sin prejuicio, sin discriminar, no con solo un grupo de personas o con esos que piensan igual a ti, sino con todos, aun con esos que creen diferente a ti. La benignidad hacia los demás debe crecer según recordamos cuán grande ha sido la amabilidad de Dios con nosotros, que Él no nos trató conforme a nuestros errores y pecados. Al contrario, siguió mostrándonos su amor de forma amable, con paciencia y misericordia. Asimismo, Dios desea transformar tu relación con los demás. Él quiere ayudarte a ser más sensible a las necesidades de otros y hacerte más amable con las personas. Recuerda cada día la paciencia de Dios contigo, su benignidad constante y permite que te guíe en tu trato con los demás. Segunda de Timoteo 2:24 y 26 dice, porque el siervo del Señor, ese somos tú y yo, hermanos, no debe andar peleando, más bien debe ser amables con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. La benignidad es muy importante para la iglesia gloriosa porque hemos visto a una iglesia que ha tratado a ciertos grupos de personas sin benignidad y esto ha hecho alejar a las personas de Dios. Y como dice en Mateo 13:47, la red
de Jesús recoge a toda clase de peces. No hagamos excepción de personas. La 6. Bondad. La bondad y la benignidad son confundidas por iguales, pero son diferentes. La benignidad es el trato a una persona o como tratamos a las personas en nuestro diario vivir. Pero la bondad es el acto de hacer algo en un momento de necesidad. La bondad abarca una cualidad más amplia de ser considerado y afectuoso con los demás, que es la benignidad, mientras que la bondad se refiere específicamente al acto de dar libremente algo como tiempo, dinero o recursos a los demás. Básicamente, la bondad se puede expresar mediante diversos actos, incluyendo la generosidad. La iglesia gloriosa necesitará ser bondadoso más que nunca con nuestro tiempo personal. Es tiempo de soltar las cosas terrenales y pasar más tiempo en la presencia de Dios. Así cuando se levanten situaciones donde alguien necesite que vamos a orar o llevar una palabra, estemos listos y podamos ser generosos con nuestro tiempo y no negarnos a ir. En Hechos 3:6 vemos la generosidad de Pedro. Mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pedro pudo dar de lo que él había recibido, porque él era generoso con su tiempo con Dios, pasando todos los días en oración, acuerdo a lo que nos dice la palabra en el libro de los Hechos. La 7, la fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Una persona con fe mantiene sus ojos puestos en el objeto de su felicidad, fidelidad, perdóname. Como hijos de Dios debemos mantener nuestros ojos puestos en nuestro Padre. Así es como aumenta tu fe. Al conocer mejor a Dios y mantenerte cerca de Él, ser fiel a Dios te ayuda a ser persona de confianza y permanecer firme sin echarte atrás. Dios te ayuda a ser fiel a Él y a los demás. Aférrate a Él y crecerás en tu fe. Enoc fue un gran ejemplo de esto, como vimos. Él fue fiel a Dios y siempre creyó en Él. La fe es de suma importancia en la iglesia gloriosa porque nos ayudará a mantenernos firmes cuando veamos toda clase de difíciles que comienzan a ocurrir a nuestro alrededor y para no dudar en su palabra cuando comiencen a desacreditarla. La fe nos da la esperanza de que no importa lo que pasemos en nuestra vida o cuántas lágrimas echemos llorar, que hemos llorado o cuánto sufrimiento hemos padecido, pero que un día nuestra fe nos dará la promesa de Apocalipsis 21:3-4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. La 8, mansedumbre. La mansedumbre es una fuerza interna que se manifiesta en la capacidad de ser apacible y suave. Nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios y a vivir en paz con Dios y los demás. En lugar de buscar imponer nuestra voluntad, nos esforzamos por ayudar y servir a los demás. Jesús era manso. Él trataba a todas las personas justamente y con amor. Él no buscaba vengarse ni respondía con maldad o actitud a quienes lo trataban de mala manera. Aprende a ser manso y sigue el ejemplo de Jesús y encontrarás descanso porque no estarás en una lucha constante intentando imponerte a los demás. En Lucas vemos el perfecto ejemplo en Jesús. Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y vio mensajeros delante de él
los cuales fueron y encontraron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarla. Y se fueron a otra aldea. La iglesia gloriosa necesitará mansedumbre para los momentos de rechazo o insulto. No podemos pagar el mal con el mal. No podemos responder con intolerancia o ignorancia, sino siempre respondiendo con misericordia y amor, entendiendo que la meta es la salvación de los hombres. La nueve y última, la templanza o dominio propio. Pablo nos deja la más difícil para el fin. El dominio propio es la capacidad de controlarse a uno mismo, en particular las propias emociones y deseos o tu expresión en el comportamiento, especialmente en situaciones difíciles. El dominio propio es autodisciplina, autocontrol, sometimiento y fuerza de voluntad. Llenémonos cada día más del Espíritu Santo y podremos dominar los deseos de la carne. Gálatas 5:16 nos llama a andar en el Espíritu y jamás satisfacer las obras de la carne, que son el doble del fruto del Espíritu. Dominio propio es una señal de fortaleza en el Señor Jesucristo. Es obedecer a Dios aún cuando nuestros deseos carnales intenten llevarnos por otro camino. Dios te ayuda siempre a actuar con sabiduría, aunque te encuentres en medio de situaciones difíciles. Busca su dirección en todo momento y podrás andar conforme al Espíritu. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarlas. La iglesia gloriosa necesita mucho dominio propio, porque el dominio propio permite a las personas vivir de una manera que honren a Dios. La iglesia gloriosa necesitará mucha templanza, porque el dominio propio nos conduce a la perseverancia, porque nos permite valorar el bien a largo plazo por encima de la gratificación instantánea. El dominio propio nos protege y nos mantiene a salvo de problemas futuros al evitar las consecuencias de nuestras malas decisiones que se producen a través del pecado. Porque cuando podemos controlar nuestros impulsos, evitamos pecar. El dominio propio refleja en nuestra búsqueda de Dios. Muchas veces cuando perdemos el control, culpamos a nuestro carácter, pero la verdad es que si somos nuevas criaturas, no podemos usar esta excusa. La razón verdadera cuando fallamos en cuando fallamos no es nuestro carácter antiguo, sino el reflejo de nuestra búsqueda de Dios. Vemos este ejemplo en Jesús, que pasaba tiempo considerable orando y haciendo la voluntad del Padre. En su momento más difícil en la cruz, cuando se burlaban y lo provocaban, no perdió el control y solo clamó a su Padre. En Lucas 23:4 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suerte. La iglesia gloriosa necesitará de mucho dominio propio para no pecar y mantenerse santa, sin manchas y arrugas. Necesitarás dominio propio para perseverar y no rendirse cuando vengan los momentos más difíciles. Y necesitarás dominio propio para hacer la voluntad del Padre y no la de ella, que conducen al mal. Estas 9 características son cruciales en la vida de un cristiano. Y quizás algunos cristianos se preguntan si tienen el fruto del Espíritu, pero la pregunta no es
tenemos el fruto del Espíritu, sino cómo podemos cultivar activamente y permitir que el Espíritu Santo manifieste el fruto del Espíritu en nuestras vidas en mayor cantidad cada día para que Cristo pueda manifestarse a través de la forma en que vivo. Básicamente se trata de activamente vivir una vida que demuestre las características del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la gentileza y el dominio propio. Cuando este fruto se nos es dado, no se nos da como el fruto completo o maduro, sino como una semilla. Y en nuestro caminar y búsqueda de Dios, esa semilla va creciendo. El fruto del Espíritu va madurando y va desarrollándose con el tiempo, dependiendo cómo alimentamos esa semilla y cómo la cuidamos. Así como una semilla necesita agua, luz y tiempo para crecer, así es con el fruto del Espíritu. Necesitamos agua, que es la palabra de Dios diariamente. Necesitamos pasar tiempo en su palabra para hacer que estas 9 características comiencen a crecer en nosotros. Una semilla necesita luz. La luz viene del sol. Y si el sol es lo que mantiene la vida ahora, yo diría que el sol es representación de Dios. Entonces, para hacer crecer el fruto, necesitamos pasar tiempo en su presencia, en oración, en meditación y en adoración. Sin relación, la semilla no crecerá. Y quiero repetir esto. Sin relación, la semilla no crecerá. Si no estás viviendo estas características del fruto en tu vida, es porque entonces necesitas hacerlas crecer. Quizás siguen como semilla en tu vida y si ya llevas años en el Evangelio, ya debería ser un fruto maduro. Examinemos nuestro corazón y quiero dejarlo con 3 preguntas. ¿En cuál de estas 9 características no estamos avanzando? ¿Estamos viendo semillas o un fruto maduro? ¿Estamos mostrando a Cristo en nuestras vidas, marcando la diferencia entre lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro? Y los dejo con esas preguntas, hermanos. Amén y amén.